Hola amigos, amigas y lectores en general. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber. Hola y bienvenido. No puedo hablar de este libro sin hablar de la mente humana. Más concretamente de esa extraña conexión que se establece por la llamada inteligencia generadora. Es decir, la capacidad de establecer vínculos lógicos entre dos o más elementos que en principio no tienen entre sí ninguna semejanza evidente. Este proceso neuronal lo expone José Antonio Marina como la capacidad del cerebro de sintetizar elementos incoherentes y responder a ellos con una emoción. Él dice que sobre todo le corresponde o le pasa mucho a los poetas, pero yo pienso que va mucho más allá en el término de la creación. Seguramente te ha pasado, si eres creador de ficción, que estás obsesionado con un problema que no sabes cómo resolver y que la solución llega de la forma más inusual e inesperada y muchas veces con la situación menos cercana al problema creativo que tienes. Con gran habilidad, José Antonio Marina utiliza un verso de Lautréamont que es perfecto como ejemplo, tan hermoso como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre la mesa de un quirófano. Esto otras veces he hablado de él y ha pasado muchas veces. En mi caso, una de ellas sucedió cuando decidí escribir El último secreto de Hermann Hesse. Me encontré con varios obstáculos que por entonces parecían insalvables. Escribir desde Latinoamérica una novela sobre un autor célebre alemán, ganador del Nobel de Literatura y con muy escaso acceso, por lo menos desde Cuba, que yo era desde donde comenzaba a escribir esa novela, y como digo, tenía poco acceso o escaso acceso a la gran mayoría de los libros de investigación, memorias, diarios o cartas del autor alemán. Sin embargo, si eres creativo en cualquier esfera del arte, comprenderás esto. Cuando una idea te invade, no te suelta hasta que no la ejecutas. De ahí surgió El último secreto de Hermann Hesse. Esta novela que me ha ganado elogios y lectores más allá de lo que pensaba cuando la escribía. Porque no es una novela concebida a ser popular. Y sin embargo, lo ha conseguido por su cuenta, sin intervención prácticamente mía. Lo cual deja otras interesantes reflexiones sobre los objetivos del autor y la libertad de los libros que escribe. Pero eso ya nos alejaría de lo que quiero exponer. Mientras creaba a mi personaje Hermann Hesse, recuerden siempre que personaje y persona real no es lo mismo. Cuando yo estaba identificando y creando a mi personaje Hermann Hesse, leí montones de las cartas del personaje real, diarios, algunas biografías y reseñas, y gracias a todos ellos pude llegar a intuir, y este verbo es fundamental, pude intuir la compleja vida que tuvo el autor de Siddhartha, y muy en especial dentro de esta accidentada maraña, su relación con las mujeres. Hermann Hesse pasó por el matrimonio 3 veces, en 1904 con Mia Bernoulli, en 1924 con Ruth Wenger y en 1931 con Nino Dolbin Oxlander. Aunque con esta última vivió en concubinato, digamos, vivieron juntos pero sin casarse desde 1927. Tuvo otros escarceos no confirmados y deducibles en toda la información que existe sobre él,
o escrita por él mismo, escarceos que no siempre fueron con el sexo opuesto. Esto es curioso. En cualquier caso, uno puede llegar a descubrir que Hess entregó su vida a la creación literaria y que fuera de ella apenas se tomó con entusiasmo muy pocas ocupaciones más. Quizás algo que hizo con parecido fervor fue la ayuda a sus compatriotas alemanes en la Primera Guerra Mundial y todos los esfuerzos que hizo por favorecer el acogimiento de judíos durante la Segunda Guerra. Esta dedicación no la tuvo con casi nada, tampoco con las mujeres de las que se rodeó, que en los 3 casos de sus matrimonios tuvieron un papel fundamental en organizar las tareas del hogar y la agenda del escritor, de forma que él pudiera dedicarse únicamente a las labores creativas. Pero esto, que ya hoy en día es evidencia y que se puede decir y se dice abiertamente, yo en 2000 solo lo pude intuir cuando preparaba mi novela. Insisto con lo de verbo intuir. Yo no sabía a ciencia cierta esos datos. Tuve que entresacarlos de la bibliografía que existía en el momento en que se gestaba mi novela, por allá por el 2000, o 2001 puede ser también. Y obviamente lo hice sin internet, sin redes sociales, sin acceso online a bibliotecas internacionales y en un país atrasado y alejado de todo vínculo coherente con el extranjero, donde estos adelantos ni siquiera se soñaban por entonces, quiero decir en Cuba, porque en el resto del mundo más o menos empezaba a salir algo. Por eso, este libro de Bärbel Ritz, Las mujeres de Hess, es tan importante para mí al descubrirlo casi 20 años después. Confirma todo lo que pude deducir de la información a la que tuve acceso. Pero lo es más aún el libro, es más aún importante, por arrojar luz sobre una cuestión que, dada la actualidad del tema, permite indagar sobre las grandes mujeres que estaban detrás de los dos grandes hombres, digo en general, no solamente en el caso de Hermann Hesse. Escribir un libro como Las mujeres de Hesse no es sencillo. Por lo general, se necesita leer un cúmulo inmenso de bibliografía y entresacar todo el oro que pueda relucir dentro de la hojarasca que las personas producimos en nuestra vida diaria en relación con los demás. Y luego, es aún más difícil escribir un texto potable que por lo menos trate de escapar del tono académico que tienen la mayoría de los estudios que se producen en el ámbito investigativo. Tengo que reconocerlo. Si a mí me costó escoger hechos para hacer una novela, digamos con un cuarto o quizás con menos de toda la bibliografía existente, para Bärbel Ritz, la autora de este interesante y completo volumen, debió ser muchísimo más difícil documentar este libro, y no siempre con información que pueda ser sencilla. Como he plasmado antes en cómo se escribe una novela, tenía un ejemplar por ahí, pero no lo he prestado y no lo tengo a mano, les pondré una foto. Como he plasmado en este libro, el género epistolar no es precisamente el más fiable en cuanto a transmitir la verdad se refiere. Aparentemente uno escribe solo para quien recibe las cartas que dirige, pero el carácter subjetivo se acrecienta en ellas. Hay pocas cosas más personales que una carta, quizás pensándolo un poco el diario, pero en el ámbito literario, cuando se habla ya de género literario epistolar, un diario se escribe para la posteridad, una carta no siempre. Por tanto, Ritz tuvo que realizar un trabajo inmenso de búsqueda de datos y luego escribió Las mujeres de Hesse con una frescura casi insultante que acerca su libro más a una novela que al ensayo. Su acercamiento tiene la gran virtud de ponernos delante a 3 mujeres que en el ámbito que les tocó vivir cumplieron una función nada sencilla. Primero, soportar el carácter voluble de un creador poco estable emocionalmente, pero no solo esto. Maya, Ruth y Ninon
organizaron en 3 etapas diferentes la vida cotidiana del escritor Hermann Hesse. Atendían las tareas del hogar, prestaban atención a los hijos, ajustaban la agenda del escritor, organizaban la correspondencia y varias labores más que pudieran impedir la labor creativa del autor del Juego de Avalorios. De acuerdo, hoy es menos probable que esto suceda, pero ojo, depende del país y las circunstancias. Pero en la primera mitad del siglo XIX, esta era la norma mayoritaria y, ojo, en todos los países del mundo. Las relaciones humanas intergéneros con el varón proveedor y la mujer administradora ha sido más o menos preponderante durante siglos, desde la antigüedad. Y plasmar este hecho no significa ni aprobar ni criticar esa dependencia, es simplemente constatar un hecho. Por eso se hace difícil hacer una crítica del autor que existe en el libro de Barbel Ritz, se reconozca esto. Muchas mujeres han abandonado su vida profesional para dedicarse a sus maridos y sus hijos. Fue costumbre en el siglo XX o en la mitad y aún sucede en muchos países del siglo XXI. Y Hesse, como muchos otros grandes creadores, son producto de esa época y está marcado por este maridaje entre géneros. Su relación con el resto de las personas, de Hermann Hesse está fuertemente marcada por el tiempo que le tocó vivir y por los obstáculos y virtudes de su propia creatividad. El gran valor de este libro es rescatar a 3 de esas mujeres que estuvieron detrás de un hombre célebre. Como se plasma en el propio libro, son 3 perfiles de mujeres muy distintas que coinciden en la dedicación a un excelente escritor cuya inconstancia emocional y conflictos psíquicos no le impidió atender a la creación literaria, pero dejó de lado sus labores familiares y los intereses personales o profesionales de sus parejas. Y lo que es más difícil, el libro de Barbel Ritz, Las mujeres de Hesse, hace esta crítica sin caer en el absurdo enjuiciamiento del pasado desde nuestra visión presente. Oiga, hoy es muy cómodo desde nuestro sillón frente a Netflix alzarnos como jueces y levantar un dedo sobre hechos que eran norma hace 50, 100 o 1000 años. Barbel Ritz en Las mujeres de Hesse logra algo que parece imposible: rescatar a las mujeres sin destrozar al escritor, pero sí desenmascarando al hombre, que es una labor de objetividad que hoy en día, en el siglo XXI, muy pocos pueden hacer, porque normalmente se pierden los matices. Cuando se hace crítica hoy en día o alabanza de determinados temas, normalmente se pierden los matices, por desgracia. Y Barbel Ritz no cae en ello. Por eso recomiendo este excelente libro que nos ayuda a comprender mejor al autor del Juego de Avalorios sin endiosarlo. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, la FNAC, librerías o múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes contactarme también en contacto@realificcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias.